Welcome to Voices in Action. Bienvenido a Voces en Acción. Este es un special segment, un segmento especial que vamos a estar dando hoy día. Recuerden, nuestros horarios regulares los lunes a las 2 de la tarde, ¿ok? Y abajo, hagan clic y suscríbanse en nuestro programa para poder ver todos los programas que hemos sacado al aire. Es más, les pido también su apoyo en donaciones y en patrocinios. I ask for your support. With donations and sponsorship, please hit like and subscribe so you can see us on our next editions. Have a good day. Again, thank you so much for waiting. And of course, I told you guys about our next guest. Our next guest is Mr. Michael Valdez. And I can say that Mike is amazing. He's one of my supporters. I just have to say that, but it's my personal choice, of course. Mr. Valdez has been with the community for a long time. He has been a warrior of this community, and he's running for municipal court judge here in the Conroe City, and it's an honor having him. Tenemos con nosotros una persona para mí muy allegada, el señor Michael Valdez. El señor Michael Valdez es un guerrero de nuestra comunidad. Él ha estado aquí por mucho tiempo y se ha dedicado a trabajar para la comunidad. Señor, un honor tenerlo con nosotros. Te lo agradezco, Jenny. Thank you very much, Jenny. It's a pleasure to be here, my honor to be here as well, as I run for my bench on the Conroe Municipal Court. So. You have a very, very backbone experience. It's incredible. I was listening to your bio and I was seeing. I was thinking, well, am I talking about Charlene Valdez o I'm talking about Mr. Valdez? Well, le digo que me río que tiene una experiencia tan grande en todo lo que es leyes. Él ha trabajado con nuestro gobierno por muchos años y estaba pensando que estaba leyendo el currículum de la esposa, porque la esposa es juez de nuestro condado también. Y quiero que sepan que ese señor es increíble. Go ahead, sir. I just let you talk. Let me talk. Well, first of all, let me just say I'm honored to be here. I have been in the Conroe, Montgomery County community for about the last 32 years exactly. I started in 1990 as a county attorney, as a prosecutor, then went to the district attorney's office. I've served 17 years in Montgomery County and in Conroe as a prosecutor. And since 2009, I've been in private practice as a defense attorney, and I do a little bit of family law. And in between 2002 and 2012, I was the municipal judge in the city of Shenandoah. Okay. So I have that experience as well that I bring to this court. I'm ready to keep serving. I've done other things in the community as well. I was one of the co-founder of what they call the Shattered Lives program here in Montgomery County. Yes. Which is a program to educate teenagers about the dangers of drinking and driving, and now it's texting and just distracted driving in general. And that's what made me interested in this court too, because Judge Davis, who's there now, he shows videos to people when they come to court about they're from TxDOT, okay, showing dangerous driving and things like that, and so he's concerned about the community as I am too. We've spoken many times about this, about my program and what he does too to help the community. That's what I want to do. El señor Valdez tiene una trayectoria muy grande. Ha trabajado con la comunidad por muchos años, más de 33 años, luchando con la comunidad. Es abogado en estos momentos de práctica privada, pero fue fiscal, fue juez en Shenandoah desde el 2002 al 12. 2 a 12. Del 2 al 12, así que tiene experiencia en esta posición. Lo que también me llama mucho la atención es que el señor Valdez creó un programa que muchos de nosotros como padres hemos visto que nuestros hijos en las high schools lo han tomado. Frankie, Luis y Ariana tomaron el Shattered Life en Conroe, College Park. College Park. Okay. El programa de él se llama Shattered Life. Y Shattered Life es un programa donde le enseña al joven la consecuencia del alcohol, de las drogas y de manejar sin cuidado, texteando o hablando por teléfono, y lo que hacen es que lo sacan a la calle. Hace cuenta que ellos imitan
el simulacro del accidente en el parqueo de la escuela. Están los carros, la gente muerta, ¿no? Ellos, y los muchachos salen y ven esto. Y cuando ellos ven esto, automáticamente aprenden. Se les da el curso donde ellos aprenden a manejar defensivamente, aprenden a manejar con cuidado. El señor Valdez ha estado dedicado a trabajar con nuestra comunidad. No solamente eso, sino también trabaja como defensor público, defensor privado, ¿ok? Y eso es lo que necesitamos en nuestro condado, una persona que haya tenido diferentes correas de trabajo, servicios a la comunidad, y ya lo ha hecho. Mr. Valdez, the other question. I know that you have seen face-to-face a lot of the criminality amongst the youngsters and the rates of domestic violence as well. Can you talk a little bit about your experience in those areas? Because a lot of our community are looking to, this gentleman is going to be working, yes, is in charge of the tickets and this minimum and other stuff, but at the same time, in your private practice, you're facing a lot of stuff. I've seen and tried many cases, anything from the simple assault, even in traffic court, municipal courts, and all the way to murder cases. So I've done everything. I've seen domestic violence. I understand the programs that there are for both the victim and for the abuser. And so, just I believe Judge Echo, that's her specialty, and I'm well aware of that because I was at the prosecutor's office before she got there, and we've worked on it for the last 20 years. I've seen it all. I see how it affects the family, how it affects the community, and even more so the children, because the children that are involved in these kind of things, or they see these things, and it becomes a way of life, unfortunately, and so that's what they know, and so unfortunately, kids will grow up in that cycle, and they'll repeat the thing, or they turn completely away from it, and they become victims. They become victims themselves, even though nothing other than having heard it and witnessed it. They'll turn to drugs. They'll turn to, they'll be depressed. Other things that happen in the family. So the kids that are driving carelessly and what the kids are getting all the tickets, I think they're depressed. They come to your court, and that's what you're seeing. There's all that. They see that, and just the family dynamic is what's important. Got to solve it there before it affects the children, or get to the children and help them get through it. That's the goal of anybody, and you need the lawyers and the courts here in the county. Él ha trabajado tanto con nuestra comunidad, al extremo de que él ha trabajado con cortes de violencia doméstica, con cortes civiles, con cortes criminales. Ha visto pasar por su bench un montón por el bench de él como juez, me supongo que en el área cuando le tocó tipo de juez, pero también trabajar en la parte acusatoria, la parte defensoria de la persona. Y se da cuenta que como todos nosotros, lo que hacemos con nuestros jóvenes en casa, afecta a cuando ellos crecen. Cuando ellos crecen, cómo ellos ven que, bueno, si mamá y papá se estaban golpeando en casa y maltratando, si había violencia doméstica, cuando yo esté grande, voy a ser la persona que voy a golpear y voy a maltratar a mi esposa, o voy a ser la persona víctima, que voy a dejar que me golpeen y me maltraten. Los niños adoptan lo que ven. Eso es lo que acaba de decir el señor Valdez. Lo adoptan de una manera tan grande que cuando él los mira, es más, simplemente de que manejen sin cuidado, manejen tomados, porque están en depresión, manejen en drogas, porque están viviendo un infierno en sus casas. Eso es para venir a ver un juez, para pagar un ticket. Y muchas veces no nos damos cuenta que esa misma cosa está afectándolos en nuestras casas. Y él dice, tenemos que controlar eso. Hay que trabajar con la comunidad en eso. Él ha trabajado con la juez Echo Hudson y ha trabajado con muchos de los fiscales aquí en el condado. Y ve la necesidad de reorganizar todo el sistema. Todo el sistema. Y desde de los jóvenes para arriba. Pero en esta corte yo voy a estar viendo más jóvenes, como dices, va a ser simplemente tickets o algo así. También hay casos de asalto, pero que son mínimos. Pero como quiera, hay que comienza todo. Y ojalá que podamos hacer algo para que ya no repiten eso. Exactly. We need to get a lot of sense, make things make sense in our lives. There's a lot of, and you've seen it, there's a lot of segregation in Montgomery.
completely, and people are going from one place to the other one, and they don't know what to do. And there's my mom used to say there's a lot of chief and not that many Indians, yeah. and that's what's happening right now. We need to work together. Do you guys work directly with the Montgomery, like the big judges and the stuff, and the agencies that are providing you guys the information, and the big agencies are willing to give you guys the help that you guys need, manpower, everything that needs, budgeting, everything? Those are all agencies that can be referred to if they're public service agencies, if they're or if they're some kind of charitable agency. We can, in the municipal court, people can be given community service to do. Okay. And they could be at some of those agencies, whether it be the food bank or just something else, that in order to pay a fine, but they can't afford a fine. And that's the other thing. Okay. One of the things that I'm excited about is that I bring some diversity to the court. I bring the language to the court. I speak Spanish. As you heard, I don't use a lot because I'm on the spot here, pero sí puedo hablar español, y eso es lo que quiero hacer, es puede estar ahí por la gente que no habla en inglés, no entienden el idioma, y yo puedo explicar unas cosas a la gente que viene enfrente de mí, no para perdonarlos, pero para que sepan y para que entiendan ¿Por qué se le dio el ticket? Sí, esa es la cosa, y hay mucha gente que nomás van y no saben nada, pero yo puedo ayudarles un poco de eso. No los puedo representar porque voy a ser el juez, pero se lo puedo explicar qué está pasando, el proceso. Okay. Definitely, he speaks Spanish, so you guys can see. So basically, he's bringing to the bench his 33 years of experience plus a second language, plus being a judge, plus being a prosecutor, plus being a defense attorney. So at this point, what else? The only thing I'm going to ask you again, sir, is there anything that we as a community are needing to change in that bench that you're about to receive? Is there bad logs? If there's any issues that you see that you see that you're going to be correcting if you step in? And then the other thing is, are you able to give us? Are you able to just go ahead and think what is it that you're going to implement as new things within the same system in that area? Well, one thing that came up when we spoke, and I say we, the other candidates, spoke to the Conroe Police Officers Association. One of the questions there came from how are we going to treat lawyers differently? If you come in with a lawyer and I don't, and I come in first, you get to go first because you came in with a lawyer. Well, it's a pretty simple fix because people who do have representation, they can. And I proposed it to them when they asked the question. It's as simple as making another docket for just people with lawyers. So when the lawyers come in with a client, they come in, and I'm just guessing, a Tuesday morning, a Tuesday afternoon, whatever it is. And then if you don't have a lawyer, and most people do not when they go to the municipal court, then they come on a different time, a different day. So they don't feel like they're being neglected. The citizens don't need to feel like they're second class because they don't have a lawyer or they can't afford a lawyer. Many people hire lawyers, but many people don't. And many people don't. Most people don't, so that they can come on their day. And the lawyers, and lawyers as well that I've spoken to the community, lawyers are lawyers. They don't want to wait behind everybody. Exactly. And that's okay too. But they can come on their own day, and they can wait behind the other lawyers. And we're used to that anyway. We go to whatever court we go to. Exactly. I was there today at a different court, but. So we can have a docket for lawyers, or people with lawyers, and they call pro se. If you're pro se, you're unrepresented. Okay. And those can go just as quickly as anything else, and there won't be any bumping of the heads. Él dice que le pregunté que cuando llegara a la posición, si llega y es elegido, ¿qué serían cambios que él podría hacer? Porque si hay algún tipo de problemas que está la corte ahorita mirando. Él dice que lo que ve, y se han sentado a hablar, todos los candidatos para la posición de juez municipal se han sentado a hablar con el departamento de policía y ellos se han dado cuenta de que hay dos tipos de personas. Las personas que están representadas por abogados que pueden tener el dinero específico para contratar a un abogado. Muchos podemos, muchos no podemos. Y hay personas que no tienen abogado y que le llaman lo que llaman per se. Son personas que se presentan personalmente ellas y que se representan ante el juez y hablan con el juez directamente.
directamente. Él dice que él considera que deberíamos tener dos tipos de listados, o lo que yo llamé anteriormente, que les enseñé a ustedes lo que significaba un docket, que son listados. El listado de los casos que el juez va a tomar ese día para poder trabajarlos. Entonces, que él considera que por respeto a la ciudadanía, deberíamos tener dos tipos de listados, las personas que se representan solas y las personas que vienen con abogados. ¿Por qué? Porque las personas que se representan solas pueden venir un específico día. Las personas que vienen con abogados, muchos abogados no tienen tiempo para esperar tanto tiempo, y al mismo tiempo, acuérdense que los abogados tienen muchos clientes, así que tienen que ir diferentes clientes en un solo día. Así que eso es lo que podrían hacer para no diferenciar, sino para que todos los ciudadanos de Conroe sepan que son importantes ante el bench del juez, ¿ok? No es que uno en específico, todos son tratados iguales y todos tienen prioridad al mismo tiempo. Eso es una de las ideas, y él considera que eso es lo que él ve que podría ser el cambio para mejorar la situación ahorita mismo en la Corte Municipal de Conroe. La otra cosa que el señor Michael dice es que nosotros como comunidad todos tenemos la oportunidad de tener ese juicio y esa comunicación directamente con el juez. Y ustedes, como él habla español, él puede hablar con ustedes y guiarlos. Él dice que él toma sentencias, sí, pero él le va a decir a ustedes por qué está el ticket que se le puso, por qué tiene que pagarlo, por qué fue la penalidad. Él les puede decir en español el tipo de código y explicarles directamente que eso es un beneficio que no todo el mundo tiene cuando puede llegar a una corte, porque no todos los jueces hablan español. Sir, the other question, what is it that administrative are you needing? Do you guys are we foreseeing any more hiring or employment within the court system or right here in the city? Do you guys are in need? Because there's a lot of people looking for jobs, and there's a lot of people that are not looking for a job, and you know what I mean. well, the city posts their positions, and this particular court, they have a good staff. Okay. I believe all the positions are filled. I can't say for sure. That changes. That could change in next week, so you never know. But okay. But the employees there work for the city, and so the city has its standards in the way they hire people for different positions. So okay. I would make sure that the clerks in the court, they can be certified, and some of them are. But when I was in Shenandoah, all the clerks that I had working for me, they went to their seminars, and they got their certifications. There are levels of clerk certifications that I would hope that all of the clerks here have, and I haven't checked. So they may have the best ones. They may have just the first one. There's at least 3 or 4 levels that they can go to. So I would want the clerks to be very certified. Exactly. Certified, yes. Exactly. Él le pregunté que si veía que la ciudad implementara más trabajos en las cortes, entrenamientos y más, porque muchas personas están buscando trabajo, sobre todo en estas áreas. Él dice que ahorita mismo ve que esa corte tiene todo el staff, o sea, el personal administrativo, está trabajando y está completo. No sabe si realmente hay posiciones abiertas, pero dice que siempre se postean cuando están abiertas. La otra cosa dice que él ve que cuando estuvo trabajando en la City de Shenandoah como juez, él hizo que se certificaran la mayoría de sus clerks o los administrativos, que se certifiquen. ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles de certificación, y mientras más certificación tienes, más experiencia tienes con los dockers y más puedes trabajar los casos. Entonces, eso es lo que a ellos les conviene, que el clerk, la persona que está trabajando con ellos, sepa ya cómo trabajar el caso, para que cuando llegue al puesto del juez, el juez pueda decidir y tomar la decisión más rápida y no demorar todos los dockets, porque eso es demasiado trabajo. Recuerden, en la sesión administrativa, el abogado trabaja conjuntamente con el juez, y los abogados y los clerks, los clerks que trabajan en los dockets, que trabajan en los casos, ellos son los que ponen todos los papeles juntos, ellos saben qué tipo de papeles van, qué tipo de formularios se llenan. Entonces, automáticamente el entrenamiento se le tiene que dar a esa persona que está trabajando con el juez, para que el juez tenga el trabajo mucho más fácil. Eso es lo que queríamos hablar. Sir, the other thing that I was going to ask you, as a citizen of Conroe, I know that you were awarded just a minute ago. You were endorsed by the police department. Can you tell us about that? Because
you know, it is a pleasure knowing that the police department of Conroe is saying, yeah, we want Mike Valdez. It's an honor, actually. I was very honored to be, for them to issue their endorsement to me. All the candidates spoke to the Police Officers Association. We went and one evening we went there and spoke. They voted amongst themselves, the department, and they came out and endorsed me. And they sent me an endorsement letter saying, you know, the association endorses you. I just got another letter today from a little different. It's actually to the citizens of Conroe. Of Conroe. Yeah, telling them why they endorsed me. Okay. And I'll publish that probably tonight, if not tomorrow. But on your website? Yes, on the website or on my Facebook page. Because, and again, I'm honored. I'm humbled because of the kind words that they use, you know, of my experience. And, you know, a couple of the people that were on the association were in Shenandoah when I worked there. They worked there too, so they've known me for 20 years. Exactly. And so, and most of law enforcement, I would think, you know, has a good opinion of me. You know, over my years of working as a prosecutor, I got to know many of them. I grew up with many of them. I always say that Okay. you know, when you know, from the sheriff, Rand Henderson was in a patrol driving the streets of Montgomery County. I rode with him. I rode with several other people that have all leveled, are now captains and lieutenants, and you know, and not so much the youngsters anymore, because I don't do that anymore. But I've known many of the upper administrative people. Okay. Le digo que es un honor porque casualmente el lunes recibió lo que se llama el endorsement. El endorsement es cuando una corporación de cualquier entidad del gobierno o no entidad del gobierno privada o pública hace un respaldo. El endorsement es un respaldo. El respaldo de el señor Michael ahorita viene directamente de la Asociación de Policía de Conroe, de la ciudad de Conroe, donde ellos dicen y certifican que ellos están respaldando la candidatura del juez, del señor Michael, para el juez municipal de Conroe, y explican específicamente las razones por cuál lo están haciendo. Él ha trabajado fuertemente con esa asociación y ya lo conocen de más de 20 años de servicio. Automáticamente cuando tú conoces a una persona por más de 20 años, tú sabes cómo esa persona va a trabajar, tú sabes su manera de trabajar y la honestidad que esa persona trae a la posición que está teniendo. El señor Michael ha trabajado con los que son los capitanes grandes, porque cuando eran policías regulares de la calle, él era juez, así que él estaba trabajando con ellos. Pero ahora son los capitanes y los sheriffs, los grandes, ¿verdad? Y ellos lo conocen y saben que es una persona honrada, trabajadora. Dice que lo que más el honor para él tan grande es que la carta que escribieron y que la va a poner en el website de Michael Valdez for Judge, la va a poner, es donde ellos especifican claramente por qué lo están apoyando. Y eso son cosas que tenemos que ver cuando nosotros vamos a tomar una decisión sobre votar sobre cualquier candidato, sea el candidato que usted elija. Tiene que ver los logros y también las cosas que la persona ha hecho por su cuenta. Pero cuando viene un endorsement de una asociación, hay que tomar eso en cuenta también. Sir, it's been a pleasure. I know that your time is valuable. You're coming from work and you're trying to just get in and do your work. But I would like for you to talk directly to the Hispanic community and, let you do it in Spanish. And then I would like to thank you on behalf of Voces en Accion and Nostra Community Radio for your presence in our show. And at the same time, like I said, since the beginning, I'm your host, and my show is for you guys anytime. That door is open, and you guys are welcome. So I'll let you talk to the community right now. Thank you. Y otra vez, era un honor de venir y tener la oportunidad de hablar con usted y con la comunidad también. Hay muchos hispanos que no votan por cualquier razón, y las elecciones de la ciudad son muy importantes para usted. Si vives aquí en la ciudad de Conroe, estás decidiendo quién va a estar en el gobierno aquí. No tanto los que están corriendo por el presidente y todo eso. Aquí en Conroe, ellos son los que hacen
te ponen los impuestos de la ciudad, de la casa, de las escuelas, cosas así, el school board. Todos son elecciones aquí locales, sí. Es importante de salir a votar en estas elecciones también. Ya pasó otro del primary. Las primarias. De primarias. Ahora estamos aquí con elecciones de ciudad. Y tan importante que es. Somos 5 corriendo por la posición de juez. Yo te pido tu voto. Tu voto. Y por favor, lee todo lo que puedas de mí y de los otros candidatos también. Y haz tu decisión así, ¿no? No nomás porque alguien te dice esto o lo otro, pero escuche lo que están diciendo la gente, lo que te estoy diciendo ahorita, y piensa eso. Yo no creo que de los otros candidatos hablan español. Yo quiero ser el primer juez que habla español aquí en la ciudad de Conroe. Otra vez te agradezco por dejarme venir a hablar con la comunidad aquí. Gracias, Michael. It was a pleasure. He addressed directly, beautifully the Hispanic community, letting them know that it's a priority for us to make sure that we come and vote on May 7th, and eventually the 25th of April, we're going to start the early voting all the way to May the 7th. And people go to the primaries thinking, oh, the primaries are what we need. No, we need the local ones. The local ones are the people that are deciding how much you're paying your taxes, how much what is it that you're going to do in regards to your water drainage, or what it's going to do about if they're going to raise your water bill. All the stuff. So we're able to choose 5, all the candidates for city council, but there's 5 candidates that are running for judge, and he's the only one that is fully bilingual. So he has stated that to the Hispanic community. We're here to let you know and to, at the same time, educate you guys so you guys are able to make the right decision. It was an honor having Mr. Michael Valdez in our show today, and we'll see you in our next show. Thank you so much for your audience. Gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Gracias.